Carlos, ¿cómo va? Bienvenido. Bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, lo charlábamos fuera de cámara, mucha preocupación hay por este tema. Sí, la verdad que es un tema que nos preocupa mucho. La primera muestra de ello es que hay iniciativas legislativas, como vos decías, en todos los órdenes del Estado. Digo, yo mencioné los fundamentos de algunos de los proyectos. Carolina Lozada, como senadora nacional, tiene iniciativas, pero hay iniciativas de diputados de diferentes provincias en la legislatura nacional. La legislatura provincial también replica de diputados y diputadas de diferentes extractos partidarios, preocupación sobre el tema a través de proyectos legislativos. Claramente, este es un flagelo, porque así lo determina la Organización Mundial de la Salud, que surge con muchísima fuerza post-pandemia, ¿no? Claro. O sea, todo el proceso de pandemia, con todo lo que significó, una de sus consecuencias fue el incremento, particularmente en la Argentina. El caldo de cultivo habrá sido el encierro y la explosión fue el post. Pero datos duros del INDEC, digamos, el uso de nuevas tecnologías post-pandemia se incrementó en un 70%. Y esto tuvo que ver con todo lo que pasó. Obvio. Usamos la tecnología para comunicarnos, para vernos, pero también en sus aspectos negativos para esto, para estar cerca de los juegos. Y bien vos decías, hoy particularmente nos preocupa, la ciberludopatía en jóvenes y adolescentes, pero ese es como el extremo, ¿no? Como la consecuencia final de algo que empieza a pasar a través de simplemente de los inocentes juegos online, en los cuales seguramente no se apuesta, pero el tiempo y lo que significa la forma que tienen de vincularse nuestros niños y adolescentes con los aparatos tecnológicos. Ese placer mental que genera el hecho de poner en juego algo. Y además que, yo a partir de esto, investigando un poco y nutriéndonos, por supuesto, para saber sobre el tema, esto de qué altera, en términos de salud mental, porque es un problema de salud mental. Claramente. De hecho, después vamos a hablar de la actividad que hacemos esta tarde junto con la concejala Batistuti, que se llama La salud mental en juego, un poco jugando con las dos palabras. ¿Qué pasa? Altera algo que en la forma en que nosotros fuimos criados, que nos desarrollamos y demás, nos pasaba siempre a través del juego más tradicional y cómo nos relacionábamos con el juego tradicional, que tiene que ver con la frustración. Es decir, nosotros antes, cuando hacíamos actividad deportiva, perdíamos un partido y hasta que no nos volvíamos a encontrar, o al otro día cuando íbamos a jugar de nuevo al campito, no podíamos resolver este tema de la frustración que significaba esa pérdida. Hoy, se convivía, pero aparte forjaba nuestro carácter, ha forjado nuestro carácter. Esto así en la evolución de la humanidad, no de uno individualmente. Hoy eso se ve alterado por la lógica que impone un juego, por ejemplo, en el cual la instantaneidad, vos perdés la partida, seguís jugando. Y si perdés, que siempre querés superar, que tiene esta lógica de etapas, entonces, eso genera una dependencia que, la peor consecuencia que eso trae es cuando llegamos al punto en que la satisfacción se obtiene a través de la apuesta, del riesgo de la apuesta, que además es un riesgo no mediato, porque en la comodidad del living de una casa, uno tirado, con acceso, por lo que fuere, esto es otro tema a ver, ¿no? Pero por lo que fuera las tarjetas de crédito de los padres, o a sus propias tarjetas de crédito, aquellos jóvenes que las tienen, o acceso a alguna cuenta, apuestan, dinero que pierden. Exacto. Entonces, esto genera consecuencias claramente para la persona que está afectada por esta consecuencia, pero genera problemas familiares y está generando problemas sociales, que es lo que los pone en la escala de flagelo, ¿no? Un poco la idea esta tarde, yendo a la actividad que planteamos con la concejala Batistuti, es abordar esto con dos profesionales de nuestra ciudad, con un psicólogo deportivo, con una especialista en ciberseguridad, porque en realidad, como muchos otros aspectos que se vinculan con las decisiones, con las posibilidades de decisiones de los humanos, yo soy de los que creen que lo que tenemos que hacer es brindar herramientas. Nuestra actividad pretende brindar herramientas a nuestros jóvenes para que sepan identificar en qué momento están cerca de un perjuicio y ya están trascendiendo la barrera del simple juego, que en sí mismo, más allá de que me puede gustar más o menos, no está mal, digamos. No, obviamente. Entonces, un poco esa es la idea de la actividad de esta tarde, porque, reitero, la preocupación es mayúscula, te lo decía, es una realidad que pasa en nuestra ciudad, y cuando uno un poco amplía el horizonte, también tiene que ver con la evolución en general de la humanidad, como te decía recién, porque hoy está mucho más en boga, y también después de la pandemia mucho más en boga, esto de hablar de la salud mental en términos generales, ¿no? Las declaraciones de un santafesino, un eximio santafesino, jugador de vóley, Luciano de Checo, sus comentarios, esa
la verdad que la valentía de animarse a contar ese tipo de cosas es la que motorizan la agenda pública para abordar los temas vinculados con la ciberludopatía, como en este caso, pero en términos generales con la salud mental, ¿no? Para quien no lo tenga presente, Luciano De Checo en las últimas horas se ha hecho viral y masivo una entrevista que le hizo, no recuerdo quién, ya me había acordado en qué fue hecha esa entrevista, pero en la cual, bueno, declaró un montón de cosas que en principio podemos atribuir a su vida privada, pero basada en su vida deportiva exitosísima, claro. Y a partir de ahí también, bueno, decir, che, ese viejo concepto que todo el tiempo se está resignificando, como una persona tan exitosa puede llegar a tener un lado tan oscuro en su cabeza, en su pensamiento, justamente esa es la nota, y que, bueno, haya pensado en suicidarse, básicamente. Sí, con todo el cuidado que requiere masificar de alguna forma un mensaje que tenga que ver con estas características. Porque, bueno, profesionalmente, por lo menos a quienes nos formamos en la comunicación, nos dicen que tengamos mucho cuidado a la hora de comunicar cuestiones que tengan que ver con estos temas, porque por ahí, si no estás en guardia, te puede hacer mal. Pero volviendo a la cuestión ludópata, es muy necesario brindar las herramientas para que alguien pueda llegar a decir: estoy en una emergencia, necesito ayuda. Sí, totalmente, claro, totalmente. Aparte, esto, como todo, ¿no? En estas cuestiones, poner de manifiesto, saber que es algo que pasa, que no está afectando a uno solamente, muchas veces ayuda. Repetidos en las adicciones, en cualquiera, digamos. Primero pensás que, no, me está pasando a mí, ¿no? Evidentemente le está pasando a un montón de gente. Y el segundo paso, que es lo más complicado, es pedir ayuda o detectar el momento en el cual pedís ayuda. Bueno, la idea un poco de esta tarde CESA no va a ser la única actividad, seguramente después vamos a profundizar también hablando ¿En dónde con va a ser? En Mitre 3461, es una pizzería, atendiendo que el público es joven, seguramente vamos a compartir una a una cuadra de Boulevard, ahí Mitre 34 es una cuadra de Boulevard. Y digo, vamos a seguir con este tipo de actividades brindando. En el próximo paso es brindar herramientas a los padres, porque también, en definitiva, muchas veces, porque para los padres parecería ser que el mecanismo es la prohibición del uso del implemento tecnológico, y todo lo que somos padres sabemos de la dificultad que eso, que se dice muy sencillo. Aparte, y está siendo muy generoso con el tema de dificultad, te diría imposibilidad. No, pero es una imposibilidad porque aparte nos vemos obligados a un contramensaje, porque digo, vos podés prohibir la utilización del celular, pero en realidad en otro momento tenés que autorizar el celular porque es la forma en que vos tenés de controlarlo, de vincularte, de saber dónde está. ¿De seguridad? De seguridad. Bueno, entonces digo, esas contradicciones en las que nos pone muchas veces desde el punto de vista de la crianza esta problemática también requiere de herramientas acordes, ¿no? Y bueno, me parece que eso va a ser el próximo paso, por lo menos de nuestra tarea. Hay una gran tarea del gobierno provincial, hay que decirlo, que se comprometió con esta temática y viene elevando, seguramente ustedes habrán hecho mención de ello, varias veces y varias listas de sitios ilegales que funcionan en el ámbito de la provincia de Santa Fe. En realidad funcionan en cualquier ámbito, porque son virtuales, pero digo, que se reconocen en la provincia de Santa Fe, se elevan al gobierno nacional para que los bloquee. ¿Por qué? Porque en el caso de las apuestas, porque las apuestas online, por supuesto, están prohibidas para los menores. Sí, claro. ¿Qué pasa? Quienes no piden autorización o los mecanismos de validación de edad son absolutamente dudosos. Los espacios ilegales, los sitios de apuestas ilegales, estos sitios que básicamente o generalmente son los que vos mencionaban, que se está apostando todo el tiempo sobre algo que pasa en un encuentro deportivo, en un partido de fútbol, sobre un lateral, sobre un córner, sobre dónde va el penal, bueno, todas estas cosas, la gran mayoría de esos sitios son ilegales. La validación es una pregunta: ¿sos mayor de edad? ¿Pusiste sí? Para el sitio sos mayor de edad y te permite, a través, por ejemplo, de contar con dinero en una billetera virtual, alguna de las más conocidas, cualquiera, te permite apostar. Vincularlas y apostar. Vincularle y apostar. Cuando en realidad, cuando te tenés que hacer una cuenta para un banco, tenés que pasar por exámenes biométricos, tenés que sacar fotos de costado, de frente, del otro costado. La senadora Lozal, particularmente su proyecto, lo que está pidiendo es que los sitios de apuesta tengan validación biométrica, de forma tal que sea casi inviolable, digamos, porque como todo sistema, pero este es un planteo.
Hay un acompañamiento de los sitios legales. Digo, nosotros que somos una ciudad que convivimos con un casino, el casino tiene un sitio de apuestas, ¿no? Sí. Pero su validación con relación a la minoría o mayoría de edad es mucho más compleja que los otros sitios. Por eso, esta tarea que hace el gobierno provincial de denunciar los sitios para que se bloqueen, trabajar en que podamos tener para que puedan funcionar el ámbito de nuestro territorio, que tengan terminación AR, esto significaría claro, que están radicados en la Argentina y permite un mayor control, son todas acciones que hay que hacer. Y un capítulo, Sergio, particular para los influencers, digo, otras situaciones de nuestra época, digamos, ¿no? Estas personas comunes o famosas, algunas de ellas, otras sí, no, claro, que a partir de lo que publican en redes se hacen conocidos y generan tendencia. Bueno, van a ver, y seguramente lo han visto en algunas de las redes sociales, donde estos nuevos influencers que surgen de diferentes lugares son promotores de los sitios de apuestas, sí, muchos de esos de sitios de apuestas otra vez ilegales. Entonces, la verdad que hay que hacer también un trabajo sobre ese punto y en definitiva un trabajo sobre la publicidad en general vinculada con esto, ¿no? Así como en algún momento se habló y se hizo sobre el cigarrillo, digo, sí, esto, claro, recordar, nosotros pasamos de tener autos, o sea, la promoción de actividad. Claro. En la década de los 90, una de las cervecerías más famosas o más poderosas que tuvo Argentina, o que tiene Argentina, porque actualmente está, dejó de ser el sponsor de la selección en un momento, sí, es decir, hubo acciones. Hay acciones. Bueno, entonces digo, bueno, en este camino estamos y ocupados, pero por lo pronto lo de hoy es una actividad, si se quiere, propositiva, más allá de todo lo que significa esta problemática, para tratar, reitero, de dotar de herramienta a nuestros jóvenes, ¿no? Te cambio de tema y una pregunta muy rápida como para terminar, Carlos. Próximo 9 de julio, estamos muy cerca. ¿Santa Fe va a estar representada en el pacto que se va a firmar junto con el presidente Milei? Sos, bueno, la cabeza visible institucionalmente hablando del radicalismo. ¿Qué balance haces de lo que se está dando, de este tardío pacto de mayo que se va a firmar en julio? Sí, creo que quizás el error estuvo en hacer el anuncio en mayo con una lógica que claramente el gobierno nacional, entiendo, va aprendiendo, no es la lógica que debe utilizar, le cuesta tiempo, credibilidad, bueno, es un problema del gobierno, ¿no? Pero es cierto que a nosotros, quienes venimos de la política, nos gustarían procesos más ordenados de la construcción primero del consenso y después del anuncio de la actividad que se trate, en este caso, un pacto que me parece que es muy loable, digo, poder establecer en alguna medida un decálogo de políticas públicas y de acciones que tengan que ver con el futuro y el desarrollo de la Argentina, ¿quién podría estar en contra de eso? Digo, ahora, esa construcción, y que a mí me parece muy bien que nuestro gobernador suscriba, porque en definitiva, reitero, es decir, si nosotros nos ponemos de acuerdo en esto, el país va a salir para adelante, digo, eso requiere de la construcción de mucho consenso para después poder plasmar cada una de estas líneas en la realidad. Y digo, y ojalá el gobierno se dé cuenta que ese es el único camino válido en democracia para poder lograr los objetivos que pueda pretender, digamos, ¿no? En los cuales uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero lo que sí es cierto es que ha sido la ciudadanía quien tomó la definición de establecer los diferentes gobiernos, y entonces también digo, es a la ciudadanía a quienes nos debemos y tenemos la obligación de generar todo lo necesario para poder llevar a la práctica las políticas públicas que prometimos íbamos a llevar a la práctica. Bueno, entonces creo que si ese es el camino que va a surgir a partir del 9 de julio, uno no tiene más que celebrarlo y esperemos que sea así.